Hola, el barguelo es una técnica que me encanta y que llevo explorando un tiempo. Normalmente la usamos cuando tenemos restos de arcilla y no queremos deshacernos de ellos. Pues bien, hoy te traigo un proyecto en el que voy a darle una pequeña vuelta de tuerca y en el que voy a hacer una especie de barguelo, pero usando pequeños círculos. ¡Vamos! Para este proyecto voy a usar arcilla de la gama Metallic de Cernit. Usaré estos 5 tonos para crear un diseño geométrico. Acondiciono cada uno de los colores y hago una lámina en la posición número 3 de la máquina de pasta. Es importante bruñir cada lámina muy bien de manera que se adhiera a la hoja de papel de horno que he puesto debajo de cada una de ellas. Esto evitará que la arcilla se deforme cuando corte los círculos. Para empezar a cortar círculos voy a necesitar esparcir un poquito de harina de maíz sobre la lámina. Recuerda que es importante que sea una cantidad pequeña y que no pongas la maicena si tu arcilla está muy dura. Pongo un poco de plástico de cocina sobre la lámina y lo estiro bien con los dedos. Ahora ya puedo ir cortando círculos con un cortador redondo muy pequeño. Saco los círculos de la lámina de arcilla teniendo mucho cuidado para que no se deformen. Estas son todas las piezas pequeñas que he cortado. Ahora tomo la lámina del quinto color y la voy a usar como lienzo para poner los círculos. Voy a ayudarme de una cuchilla rígida para no torcerme cuando ponga la primera fila de círculos. Y voy a usar unas pinzas de punta redonda para tener más control sobre el lugar y sobre cómo coloco las piezas redondas. Como ves, se trata de ir cogiendo piezas de colores y colocarlas siguiendo un patrón. En este caso estoy haciendo unos rombos. Te dejo todo el proceso.
Cuando ya tengo toda la lámina cubierta con el diseño elegido, corto el sobrante. Voy a usar un poco de harina de maíz y mis dedos para eliminar imperfecciones. En este caso, la maicena está actuando como una lija muy suave sobre la arcilla cruda. Retiro el exceso con una brocha fina y paso a cortar todas las piezas. Las voy a cortar en forma de rombo para dar una unidad y coherencia al diseño. Coloco las piezas en un cristal y lo llevo al horno. Este es el resultado una vez horneadas. Usando una herramienta puntiaguda, retiro los pequeños trozos que quedan en los bordes de las piezas. Podría dejar así las piezas y pasar directamente al montaje, ya que tienen un acabado muy bueno. Pero no sería yo si no usara un poquito la lija. Voy a usar un papel de lija de grano P400 para hacer los cantos y la trasera. Y después pasaré a usar las lijas micromesh para toda la pieza. Lavo muy bien la pieza y paso a pulir. La verdad es que el resultado una vez pulido es bonito, pero en realidad no hay tanta diferencia con la pieza sin pulir, así que si no te gusta mucho esto de lijar, te lo puedes ahorrar. Ahora voy con el montaje de los pendientes. Y este es el resultado. Y ya me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluidas sus clases.
Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Y ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y como siempre, muchas gracias por verme.